un sexto, un cuarto, medio, 1 watt, 2 watts, 5 watts, 10 watts, 20 watts y más. Es sumamente larga la lista de presentaciones de potencia en las que pueden venir las resistencias, y aún faltan las de presentación SMD. Entonces la pregunta del video de hoy es: ¿qué es la potencia de una resistencia? Es decir, ¿en qué se diferencia una resistencia de 1 kΩ de medio watt a una de 10 watts? Además de la obvia diferencia en tamaño. Primero que nada, definiciones. ¿Qué es la potencia de una resistencia? Bueno, pues la potencia eléctrica, entre sus muchas definiciones matemáticas, es el producto entre la corriente que circula por un elemento o circuito y el voltaje a través de este mismo. Entonces, cuando decimos que una resistencia es de tal potencia, nos referimos a que esta misma puede soportar una corriente y un voltaje aplicados a esta, tal que su producto sea igual al valor de potencia especificado en la resistencia. Si este producto es menor, entonces no hay ningún problema. Sin embargo, si este producto es mayor, entonces la resistencia se quemará, ya que toda la potencia eléctrica que le llega a esta, la resistencia la convierte directamente en energía térmica. De esta forma, es normal si una resistencia calienta. Lo único que tenemos que cuidar es que no rebasemos esta potencia térmica máxima. Ahora, esto dicho así como así puede resultar aburrido, y puede que pienses que hasta aquí llegaría el video y ya. Sin embargo, retrocedamos un poco. A ver, la potencia es producto del voltaje y la corriente. Sí, pero ahora consideremos esto. Supongamos que tenemos una resistencia de 1 watt. ¿Qué combinaciones de corrientes y de voltajes podrían hacer que esa resistencia disipe 1 watt? La más sencilla y más obvia es 1 ampere y 1 volt, ya que 1 por 1 es 1. Pero también sería válido 1.1 amperes y 0.9 volts, o 1.2 amperes y 0.8 volts, 1.3 amperes y 0.7 volts, y si seguimos así, por una resistencia de 1 watt, podríamos hacer circular 10 amperes a 100 milivolts, ya que 10 por 0.1 sigue siendo 1. Sí, suena una locura poder hacer eso, pero también para algunos es una locura que una resistencia se caliente solo porque le hicimos pasar 100 miliamperes a 10 volts. Ahora, que si eso no te dejó pensando, piensa que esa misma resistencia de 1 watt podemos conectarla a 1 millón de volts a 1 microampere, o igualmente podríamos hacerle pasar 1000 amperes a 1 milivolt, y en ambos casos solo estaría disipando 1 watt de potencia. Mira, vamos a verlo matemáticamente. Hagamos una tabla con valores de voltaje y corriente, de forma que al multiplicarlos siempre den 1 watt. Como verás, tenemos dos tablas. En ambas varían tanto el voltaje como la corriente, y aunque ya aquí podemos ver lo que comentábamos de los valores extravagantes, podemos hacer esto más interactivo. Grafiquemos. Ahora, tengo ambas gráficas. Aquí podemos ver visualmente cómo de verdad uno de los valores se eleva mucho, y el otro disminuye hasta casi cero. Y sin embargo, al multiplicarse la potencia se mantiene constante. Pero podemos hacerlo más visual todavía. Realmente en las tablas anteriores los valores fueron elegidos para coincidir. Pero ahora rellenemos una tabla de forma que filas y columnas sean los factores a multiplicar de voltaje y corriente. Y vamos a darle un poco de color. Ahora, cada uno de los números en la tabla representa la potencia que disipará la resistencia en ese punto. Y el color nos indica que entre más saturación, más potencia estará disipando la resistencia. Pero, ¿por qué no? Grafiquemos de nuevo. Solo que ahora, en lugar de una curva, tenemos una superficie. En esta superficie se encuentran todos los valores de voltaje y corriente entre 0 y 1, con saltos de 0.1. Cualquier punto que esté debajo de este espacio tridimensional puede hacer funcionar la resistencia bien, pero cualquier punto arriba hará que la resistencia se queme. En general, esta superficie representa la potencia disipable por cualquier resistencia, no importando su potencia, e incluso podría atreverme a decir que también representa cualquier componente eléctrico. Sin embargo, esto último ya es solo una suposición y no una verdad comprobada. Finalmente te voy a enseñar a qué hacer si no cuentas con una resistencia de cierta potencia específica. El valor de potencia es simplemente aditivo, o sea que se puede sumar. Por ejemplo, si tienes dos resistencias de 1/4 de watt, al unirlas obtendrás su suma, es decir, una resistencia de medio watt. No importa si las uniste en serie o en paralelo.
Y si agregas otra resistencia, ahora tendrás una resistencia de 3/4 de watt. De igual forma, no importa si la agregas en serie o en paralelo. Por lo que podemos concluir que la potencia total disipable de cualquier conjunto de resistencias es la suma de todas las potencias individuales. Sin embargo, como ya habrás intuido, al agregar resistencias estamos modificando nuestra resistencia equivalente total, por lo que también estamos cambiando la corriente total que circula por el circuito, las caídas de voltaje y por ende la potencia total entregada al circuito. Para evitar que esto suceda, debemos de jugar con los valores de las resistencias para que al final la resistencia total equivalente sea la misma que al principio. Ejemplo, supongamos que necesitamos una resistencia de 10 kΩ a medio watt, pero nosotros solo tenemos a 1/4 de watt. Lo que podemos hacer es buscar dos resistencias a 1/4 de watt que sumadas den 10 kΩ. Por ejemplo, dos de 5.1 kΩ, o una de 6.8 kΩ y otra de 3.3 kΩ. El cual combinación elegir ya depende de las resistencias que tengamos a mano. Por ejemplo, si solo tenemos resistencias de 3.3 kΩ, entonces podríamos poner 3 en serie, o 4 en serie de 2.5 kΩ, o hasta 10 en serie de 1 kΩ. Sin embargo, cuando tienes que poner muchas resistencias en serie, ahora te cuestionas si vale la pena. Para esos casos puede que te sirva más la otra opción. Digamos que tienes resistencias de 22 kΩ a 1/4 de watt. Entonces podríamos poner 2 en paralelo y de nuevo tendrías una resistencia total de 11 kΩ a medio watt. O 3 resistencias de 33 kΩ también te servirían. El punto es que puedes utilizar tu ingenio para seguir haciendo todas las combinaciones de resistencias en serie y paralelo para conseguir la resistencia total deseada y a la potencia que necesitas o superior. Incluso si sucede el caso de que solo tienes resistencias de un solo valor, puedes poner 2 en serie y 2 en paralelo para tener exactamente la misma resistencia, solo que 4 veces su potencia. De hecho, con suficientes resistencias de un único valor, puedes hacer una combinación de serie y paralelo que te dé exactamente cualquier valor de resistencia que necesites. Y así es como llegamos al final de este video, como siempre tratando de llevar temas sencillos hasta su complejidad máxima, para que entiendas por qué es necesario aprender hasta lo más sencillo, como la ley de Ohm. Hasta la próxima.